Tomen asiento y abran sus santas escrituras. En Deuteronomios, en el capítulo 21, 10. Deuteronomios capítulo 21 y el versículo 10. Dice así la palabra de Dios. Su introducción es diversas leyes en Deuteronomios, en el versículo 10. Dice, nuestra palabra que hoy día nos va a hablar nuestro Dios para todos sus hijos y sus hijas. Dice así en el versículo 10, cuando salieres a la guerra contra tus enemigos, y Jehová tu Dios los entregare, en tu mano, y tomares de ellos cautivos. ¿Había guerras antes, hermanos? Lo vamos sabiendo, ¿no es cierto? Que siempre hubo las guerras. Pero, ¿quién es el guerrero? ¿Quién es el capitán? Nuestro Señor. ¿Y nosotros qué somos? Sus soldados, su ejército. Él es nuestro capitán. Fue, y es, y será hasta los finales. En el versículo 11 dice, y vieres entre los cautivos a alguna mujer hermosa, y la codiciares, y la tomares para ti por mujer. Escuchen y tengan en sus mentes. En el versículo 12 dice, la meterás en tu casa, y ella rapará su cabeza y cortará sus uñas. El versículo 13, y se quitará el vestido de su, cautiverio, y se quedará en tu casa, y llorará a su padre y a su madre un mes entero, y después postrarás y llegarte a ella, y tú serás su marido, y ella será tu mujer. En el versículo 14, y si no te agradare, la dejarás en libertad, no la venderás por dinero, ni la tratarás como esclava, por cuanto la humillaste. En el versículo 15, si un hombre tuviera dos mujeres, la una amada y la otra aborrecida, y la amada y la aborrecida le hubiere dado hijos, y el hijo primogénito fuera de la aborrecida. En el versículo 16, en el día que hiciere heredar a sus hijos lo que tuviere, no podrá dar el derecho de primogenitura al hijo de la amada, como preferencia al hijo de la aborrecida, que es el primogénito. Mas el hijo de la aborrecida reconocerá como primogénito para darle el doble de lo que correspondiere. A cada uno de ellos, a cada uno de los demás, porque él es el principio de su vigor, y suyo es el derecho de los primogenituras. ¿Por qué dice el de su vigor y el primero de su primogenitura? Porque eso está en lo que hemos estudiado ya de los hijos de Jacob,
¿quién era el primogénito? ¿Quién se acuerda? ¿Quién era el primogénito en los hijos de Jacob? ¿Quién era el primogénito? ¿Quién era? ¿Se acuerdan? Cristo. ¿Ah? Cristo. ¿Qué? No, estoy hablando de los hijos de Jacob. Ismael. No, el primogénito. Isaac. ¿Quién era? Isaac. De los hijos. ¿Quién era el primogénito? Isaac. De Jacob está Isaac. De Jacob. No. Isaac. Rubén. Ay. Rubén es el primogénito. Ya vamos a llegar para volver a estudiar eso, hermanos. Bien. Isaac era el hijo de Abraham. El hijo de Abraham, ¿qué se llamaba, hermanos? ¿Qué se llamaba el hijo de Abraham? Eso, ¿dónde está la cabecita? Isaac. Y el hijo de Isaac, del hijo del que era Jacob. Y así fue la descendencia yendo por el mundo, hermanos. Fue la descendencia que fue yendo por el mundo. Primero era Isaac, el hijo de Abraham. Claro que Ismael era su primogénito, pero no era en la esposa, sino en la esclava. Eso tenemos que entender. Sí, para digamos que nosotros que leemos las escrituras es el primogénito, pero fue en la esclava, pero no el hijo de la promesa. El hijo de la promesa fue Jacob. Esto quiere decir, Isaac fue el hijo de la promesa, que vendrían a ser de Sara y de quién, y de Abraham, de Sara y de Abraham. Ellos ya eran viejos y no tuvieron hijos, acuérdense eso. Sí, no tuvieron. Por eso es que Sara se ríe cuando... no sé cuántos años tenía la Sara. Por eso es que cuando está el Señor, viene a ella, se ríe Sara. Y le dice, ¿por qué te ríes, Sara? Le dice, dudas. Le dijo que si no creía, porque no creía que estaba nuestro Señor Jesucristo en su delante, que le vino a decir que ella iba a tener un hijo. Y ella decía, ¿cómo voy a tener un hijo? Ya era vieja, ya no tenía su regla, cómo podemos tener el hijo. Y él se reía, ¿no? Entonces, pero él dijo, y regresaré, y para ese entonces ya estaba su hijo que había nacido, y le dio en su vejez. Sí, es lo que tenemos que entender, ¿no? Muy bien, para que entendamos ahí. Entonces dice así, sigamos aquí, dice, mas el hijo, dice así, en el día que hiciere heredad a sus hijos, lo que tuviere no podrá dar el derecho de primogenitura al hijo de la madre, con preferencia el hijo de la aborrecida, que es el primogénito. Mas el hijo de la aborrecida reconocerá como primogénito para darle el doble de lo que correspondiere a cada uno de los demás, porque él es el principio de su vigor y suyo es el derecho de la primogenitura. Si alguno tuviere un hijo, dice, contumaz, y ¿a quién dicen contumaz en este mundo? ¿Han escuchado que dicen contumaz siempre? Que en la ley de los hombres, yo he escuchado eso que dicen. Si alguno tuviere, generalmente esos son, digamos, en el estado, digamos, del gobierno, siempre he escuchado eso de contumaz, ¿no? Si alguno tuviera un hijo contumaz y rebelde, por eso primero, contumaz, ¿quién es contumaz? Y rebelde, dice, que no obedeciere a la voz de su padre, ni a la voz de su madre, y habiéndole castigado, no le obedeciere, entonces lo tomarán su padre y su madre y lo sacarán ante los ancianos, miren, ante los ancianos de su ciudad y a la puerta del lugar donde viviere. Miren, y a la puerta del lugar de donde viviere. Y dará a los ancianos de la ciudad nuestro hijo en contumaz. Miren, porque es un rebelde. Y rebelde. No obedece a nuestra voz. Escuchen bien, de los hijos desobedientes.
de los hijos desobedientes que tenemos en casa. Pues escuchen bien las cosas. Dice, dice, glotón, borracho. Entonces, dice, entonces, todos los hombres de su ciudad lo apedrearán y morirá. Así quitarás el mal de en medio de ti, y todo Israel oirá y temerá. ¿Han entendido lo que dice? Y hoy día, ¿qué hacemos? Si los vemos borrachos, malos y que hacen tantas cosas, siempre estamos teniéndolos en nuestros hogares y no reprendemos a nuestros hijos. Esto es sombras de aquel tiempo que hoy día debemos de tomar a nuestros hijos. Por supuesto que no llevamos en ese tiempo, eran las leyes de esta manera, pero hay muchas que nos enseña el Señor dentro de las Escrituras, porque todo fue sombras y símbolos para estos tiempos, pero todos a veces soportamos la maldad del Hijo. Miren lo que nos habla el Señor. Dice así, y dice, el mal de en medio de ti, y todo Israel oirá y temerá. Así alguno hubiera cometido algún crimen, dice, algún crimen digno de muerte, y lo hicieres morir, y lo colgares en un madero, no dejaréis que su cuerpo pase la noche. Dice, sobre el madero, sin faltar, porque mira, ¿han entendido este versículo que nos habla el Señor aquí? Lo que dice, mire, para que entiendan, si alguno hubiere cometido algún crimen, dice, digno de muerte, es digno de muerte, y lo hiciere morir, y dice, y lo colgaréis en un madero, no dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero, sin falta lo enterrarás el mismo día, porque maldito por Dios es el colgado, y no contaminarás tu tierra, que Jehová tu Dios te da por heredad. ¿Por qué dijo esto el Señor? Vamos a ver qué nos dice. Vamos a Gálatas, hermanos. Vamos al Segundo Testamento, a Gálatas. Vamos a ver para que ver qué nos dice el Señor sobre esto que hemos escuchado. Miren cómo eran las leyes. Ahora somos muy pacientes para con los hijos. Los hijos ya nos matan realmente.